se publicaron los resultados de la selectividad. Mi novio, Marcos, había entrado en la Universidad Complutense de Madrid. Su hermanastra, Valeria, la chica más popular del instituto, no tuvo nota suficiente. Sus padres decidieron enviarla a que estudiara al extranjero. Para recordarla, Marcos dejó que le mordiera en la clavícula. Una cicatriz, un recuerdo permanente. Cuando me enteré, corrí para detenerlo. Marcos, no pasarás el examen médico de la universidad con cicatrices en el cuerpo. Su hermanastra, con los ojos rojos, me suplicó. Sofía, sé que crees que te he robado la atención de Marcos, pero te prometo que esta es la última vez. Me voy al extranjero la semana que viene. No volverás a verme. Lloraba de una forma que partía el corazón. Mi novio me apartó de inmediato, preocupado por ella. Se bajó el cuello de la camisa y dejó que Valeria lo mordiera. Le supliqué que pensara en su futuro. Incluso llamé a sus padres, pero no sirvió de nada. Esa noche, Valeria se tomó un frasco de somníferos. Dejó una nota. Nunca más me interpondré entre tú y tu hermano. Marcos, como un loco, irrumpió en mi casa y me asfixió hasta la muerte. Mis padres aceptaron el dinero de su familia. Dijeron que había muerto por una sobredosis. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado, justo al día en que iban a hacerse las cicatrices. La voz furiosa de Marcos sonaba en mis oídos. Sofía, te lo advierto. No creas que voy a renunciar a la cicatriz solo por una mentira tuya. Lo miré fijamente y me pellizqué con fuerza. Dolía. Estaba viva. Recordé la sensación de ahogarme y quise estrangularlo allí mismo. Además, Valeria y yo solo somos hermanos, dijo con desdén. No es tan sucio como te lo imaginas. Exacto, Sofía. Valeria intervino desde un lado. Mi hermano y yo no somos así. Si Marcos no me hubiera matado por ella en mi vida anterior, quizás le habría creído. Pero ahora veía cómo le agarraba la mano con fuerza. Me sentí completamente ciega. Lo tuve delante todo el tiempo y no me di cuenta. Bien, entonces, hacedlo. Las palabras de Marcos se cortaron. ¿Ya no intentas detenerme?, dijo sorprendido. ¿Que si no te detengo? Respondí con frialdad. Si a ti te gusta, es lo único que importa. Mi opinión no cuenta. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Valeria me agarró la mano de golpe. No puedes irte. ¿Y si va a llamar a mamá y a papá? La cara de Marcos cambió por completo. No, puedes irte. No diré nada a nadie. Tampoco me fío. Marcos me arrastró hasta una silla. Cogió una cuerda que había al lado y me ató. Sofía, lo siento. Tendrás que quedarte aquí un rato. Espera que terminemos con la cicatriz. Vamos, hermano. Entremos a hacerlo. Yo también quiero tu mordisco en mi clavícula. Vale. Los dos entraron cogidos del brazo. Al verlos, sonreí para mis adentros. Muérdelo más fuerte. La universidad no acepta alumnos que no superan el examen médico para ciertas carreras. Estoy deseando ver la cara de Marcos cuando llegue la carta de admisión. Para no llamar la atención, Valeria había elegido una tienda de tatuajes como tapadera. De repente, varios jóvenes con el pelo de colores salieron de la tienda. Tú eres Sofía García. No soy estúpida. Era evidente que venían a buscarme problemas. Jefe, es ella, dijo el de pelo azul. Bien. ¿Así que te atreves a mentirme? El que parecía el jefe me dio una bofetada. Valeria nos dijo dónde encontrarte. No te bastaba con acosarla, encima te atreves a mentirme. A una orden suya, varios chicos se abalanzaron sobre mí y me golpearon. Sabían exactamente dónde darme. Atacaban las partes del cuerpo que no se veían. Grité de dolor. Pero los que me oyeron y vieron lo que pasaba, bajaron la cabeza. Tenían miedo de meterse en problemas. Cuando Marcos y Valeria salieron con sus cicatrices, me vieron en el suelo. Valeria exclamó, fingiendo sorpresa. Sofía,
¿Por qué estás en el suelo? Marcos, desátame, dije cada palabra lentamente. Asustado por mi mirada furiosa, Marcos estuvo a punto de desatarme, pero Valeria tiró de su mano con coquetería. Hermano, ya. Llamaré a alguien para que desate a Sofía. Me duele la herida. Acompáñame a comprar analgésicos. Vale. Marcos aceptó al instante. Marcos, no tardarás nada en desatarme, le dije enfadada. Sin embargo, Marcos y ella se fueron corriendo. En ese momento, rechiné los dientes de pura rabia. Al final, un transeúnte que no pudo soportar más la escena me desató. Lo primero que hice al coger mi móvil fue llamar a la policía. 3 días después, mis padres y los de Marcos organizaron una cena de celebración. Era para celebrar que Marcos y yo habíamos entrado en la universidad. Vinieron bastantes invitados. Además de familiares y amigos, los padres de Marcos también habían invitado a sus profesores del instituto. Cuando Marcos y sus padres fueron a brindar con los profesores, el tutor se fijó en la cicatriz de su clavícula. Su expresión cambió drásticamente. Dijo con dureza: «Marcos, tienes una cicatriz». Las sonrisas en los rostros de los padres de Marcos se congelaron. Lo miraron instintivamente. Y, efectivamente, vieron la marca en su clavícula. «Marcos, ¿quién te ha mordido?», exigió su madre, Carmen, enfadada. «Mamá, yo». Marcos no sabía cómo explicarse. Por instinto, giró la cabeza para mirarme. Carmen es extremadamente controladora. Controla la dieta de Marcos, y más aún su forma de vestir. Cuando yo estaba cerca, siempre le daba explicaciones a Carmen en su nombre. Pero ahora, ¿qué? ¿Tenía que ver conmigo? Marcos, ¿sabes que si tienes cicatrices en el cuerpo, no puedes acceder a ciertas carreras? Antes de que el tutor pudiera terminar, Valeria se acercó corriendo. Explicó con entusiasmo: «Profesor, mamá, la cicatriz es falsa. Es una pegachina. Mi hermano y yo jugamos a verdad o reto. Él perdió, así que lo castigué, poniéndosela». ¿De verdad? El tutor solo estaba medio convencido. De verdad. Valeria asintió con firmeza. Carmen se giró de repente hacia mí. «Sofía, ¿es verdad lo que dicen?» Marcos y Valeria me miraron nerviosos. Esbocé una sonrisa. «Tía, no tengo ni idea». Valeria me fulminó con la mirada. «Mamá, de verdad que es una pegatina». Mientras hablaba, se arrancó la cicatriz de su propia clavícula. La mirada de Carmen se suavizó, pero vi claramente la sorpresa en los ojos de Marcos. Parecía que ni siquiera él sabía que la cicatriz de Valeria era falsa. Si Carmen descubriera que fue su hija adoptiva quien lo incitó a hacerse, la marca, el destino de Valeria sería terrible. A mitad de la cena, salí para ir al baño. Al volver, Marcos me bloqueó el paso. «Sofía, ¿has sido tú quien ha filtrado lo de la cicatriz?» En la superficie, me estaba preguntando, pero en su corazón ya me había condenado. «Te estás montando una película. No tengo tanto tiempo libre». Mi expresión se mantuvo indiferente. «Ja», Marcos dijo con arrogancia. «Sofía, aún no lo sabes, ¿verdad? He cambiado tus preferencias de la selectividad. Te he puesto en una deformación profesional». «¿Qué?». Lo miré en shock. «¿Cómo conseguiste mi contraseña?». Pensé inmediatamente en mis padres. Si pudieron mentir diciendo que morí por somníferos a cambio de dinero, ¿qué era cambiar mi matrícula a cambio de mi contraseña? Simplemente les dije a tus padres: «¿Y si saca demasiada buena nota y luego no vuelve a casa?». Me dieron tu contraseña sin dudarlo. Incluso me pidieron que te eligiera una FP cerca de casa. ¿Por qué? No podía entenderlo. Marcos y yo no teníamos ningún rencor. En mi vida anterior, entendí por qué me asfixió. Fue por Valeria. Pero, ¿por qué cambiar mis opciones de la universidad? ¿Por qué? «Porque sacaste mejor nota que yo», dijo Marcos con una expresión sombría.
¿Sabes lo que dice la gente de nuestra clase? Marcos entró en la universidad gracias a su novia. Sofía, todo esto fue mi propio esfuerzo. ¿Por qué todos lo ven como un logro tuyo? No lo acepto, dije en voz baja. ¿Así que por eso cambiaste mis opciones? Exacto. Me aseguraré de que todos sepan que saqué mejor nota que tú. Yo puedo entrar en la Complutense mientras que tú solo puedes ir a una FP de tercera. Ver su expresión de arrogancia y satisfacción me revolvió el estómago. ¿Cómo pude estar tan ciega para enamorarme de él? Sin embargo, él probablemente no sabía algo. Yo había sido admitida en la Complutense por acceso directo mucho antes. Hacer la selectividad fue simplemente para vivir la experiencia. En su momento, no se lo dije a Marcos para darle una sorpresa. Ahora, me alegraba de habérmelo guardado. De lo contrario, esta admisión directa podría haber sido boicoteada por gente mezquina. Al volver a la cena, casi todos habían terminado. El tutor se acercó y me dijo, «Sofía, recuerda volver mañana al instituto para el examen médico». «De acuerdo, profesor». Al día siguiente, cuando llegué, Marcos y Valeria salían con sus informes médicos. Al verme, Valeria se burló. «Vaya, Sofía, ¿no decías que tener cicatrices te hacía suspender el examen médico? Mira, ¿qué crees que tenemos en las manos?». Agitó el informe médico, con los ojos llenos de prepotencia. Una compañera cercana a ella preguntó, «Valeria, ¿qué quieres decir?». «Uf». Valeria fingió estar disgustada. Sofía malinterpretó la relación entre mi hermano y yo. Hace unos días, llevé a mi hermano a hacerse cicatrices a juego, como recuerdo, y a ella no le gustó. «Sofía, ¿cómo puede ser así?». Sus compañeras la defendieron. De verdad, los que tienen el corazón sucio ven suciedad en todo. Ignoré sus ladridos, les eché una mirada y entré en el instituto. En serio, no tiene ninguna educación. Se quejó una compañera. «No pasa nada. Os invito a un té. ¿Para que os calméis?», dijo Valeria de inmediato. «Valeria, eres la mejor». Escuché la profunda camaradería de mis compañeras a mi espalda, sin sentir nada en particular. En cualquier caso, cuando llegaran las cartas de admisión, sabrían si yo tenía razón. Unos días después, era el cumpleaños de Marcos y sus padres me invitaron. Al principio no quería ir, pero cuando pensé en la carta de admisión que llegaría hoy, acepté de inmediato. También vinieron bastantes compañeros a la fiesta. A mitad de la fiesta, Valeria salió y volvió a subir con un sobre. «Hermano, ha llegado tu carta de admisión». Todos los presentes dejaron lo que estaban haciendo. Se giraron para mirar el sobre en la mano de Valeria. De verdad es un sobre de la Universidad Complutense. «Marcos, enhorabuena. Vas a ser estudiante de la Complutense. Cuando seas rico y famoso, no te olvides de nosotros». Los cumplidos hicieron que Marcos se sintiera cada vez más satisfecho consigo mismo. Me miró. «Sofía, ¿dónde está tu carta de admisión?». «Sí, Sofía. ¿En qué universidad te han aceptado?». «En la Universidad Complutense», dije con una media sonrisa. «¿Cómo? ¿Es posible?», chilló Valeria. Un gesto de asombro cruzó el rostro de Marcos y luego dijo, «Sofía, esa broma no tiene ninguna gracia». «¿Quién ha dicho que estoy bromeando? Realmente fui aceptada en la Complutense». «Ah, ya me acuerdo», exclamó alguien entre la multitud. «Alguien de nuestra clase fue recomendado para la admisión directa a la Complutense». «Sofía, esa persona eras tú». «Imposible». Marcos lo negó instintivamente. «¿Qué tiene de imposible?». «Las notas de Sofía son excelentes». Marcos se dio cuenta al instante de que sus palabras eran contradictorias. Luego se explicó. «Sofía dijo que haría la selectividad conmigo. Si la hubieran admitido por recomendación, me lo habría dicho». «Exacto». «Sofía, ¿no será que no entraste y te lo has inventado?». Valeria me miró fijamente. «¿No es obvio? Abrid la carta de admisión y lo sabréis».
Valeria no entendió por un momento. Dije, abre la carta que tienes en la mano. Es la mía. Sofía, estás de broma. Marcos frunció el ceño. Viendo que dudaban, se la arrebaté y la abrí. El nombre que aparece es el mío. Es verdad. ¿Cómo ha podido pasar? Marcos miraba, incrédulo. Marcos, todavía no lo sabes, ¿verdad? Tu admisión ha sido revocada. Le di la mala noticia con una sonrisa radiante. Sofía, deja de intentar asustarme. Yo entré en la Complutense. Marcos claramente no me creía. Si no me crees, ¿por qué no has recibido aún tu carta de admisión? Levanté una ceja. Oye, ¿por qué la universidad ha enviado un mensaje diciendo que suspendiste el examen médico y que tu plaza ha sido revocada? Carmen entró apresuradamente, sosteniendo su móvil. Mamá, ¿cómo es posible? Incluso ahora se aferraba a un hilo de esperanza. Sofía, tú estás detrás de esto, para hacer que me arrepienta. Te has hecho pasar por la universidad y le has enviado un mensaje a mi madre. Me cuestionó, sin rodeos. Debes de haber sido tú. Valeria intervino desde un lado. Mamá, Sofía no soportaba ver que dejaba una marca de mordisco en el cuerpo de mi hermano. Así que montó todo esto para engañarte. Tía, debes ser como ella dice. Marcos aprobó su examen médico. ¿Cómo podrían cancelar su admisión? Hablaron las compañeras que eran íntimas de Valeria. Sofía, ¿es eso cierto? Carmen aún conservaba algo de sensatez. Sonreí, con desprecio mientras los miraba. Si no me creéis, puedo buscarlo en Internet. Exacto. Marcos pareció haberse agarrado a un salvavidas. Lo buscaré en Internet. Lo que has dicho, Sofía, debe ser falso. Unos minutos después vi cómo sus expresiones se volvían cada vez más sombrías. Sabía que ya habían visto el resultado. Marcos, que tenía cicatrices en el cuerpo, efectivamente había perdido su plaza. Carmen le dio una bofetada a Marcos. Marcos, ¿no te lo dije? No te metas en este tipo de líos. ¿En qué estabas? ¿Pensando? He trabajado tan duro para criarte y ahora que estamos en el último obstáculo, tenías que estropearlo todo. El frío interrogatorio de Carmen dejó a todos los presentes demasiado asustados para decir nada. Tía, tengo algo que hacer en casa, así que me voy primero. Una vez que la primera persona se fue, otros comenzaron a despedirse y a marcharse uno tras otro. Al final, solo quedamos Marcos, los otros tres y yo en la sala. Valeria, ¿no me dijiste que la cicatriz en su clavícula era falsa? Entonces Carmen centró su atención en Valeria, que se había estado encogiendo en un rincón. Mamá, yo. Su voz temblaba mientras tartamudeaba. No pretendía engañarte. El rabillo del ojo se desvió hacia mí y luego me echó la culpa. Fue ella. Mamá, ella a sabiendas no lo reveló. Sabía que tener cicatrices la descalificaría, pero no nos lo dijo. Mamá, todo esto es culpa suya. Tía, ya se lo dije, pero no me creyeron. No, había nada que pudiera hacer. Extendí las manos, mostrando mi impotencia. Carmen sabe qué tipo de persona soy. Así que cuando vio la situación, no me puso las cosas difíciles. Sofía, esto es un asunto de familia. Deberías irte primero. De acuerdo, tía. Después de dejar la sala, no me fui de inmediato. En lugar de eso, me quedé en la puerta escuchando los sonidos del interior. Carmen maldecía, enfadada en voz baja. Marcos, ¿quién te dio el valor para hacerte una cicatriz en la clavícula? Mamá, lo siento, no debería haberlo hecho. A través de la rendija de la puerta, pude ver claramente a Marcos arrodillado. Sonó una bofetada nítida cuando Marcos se golpeó a sí mismo como autocastigo. A un lado, Valeria temblaba como un flan al verlo. Ella había instado a Marcos a dejar su cicatriz en su clavícula, causando que perdiera su plaza en la universidad. Carmen ciertamente no la dejaría, a la verdadera culpable, irse de Rositas. Efectivamente, al segundo siguiente, la bofetada de Carmen aterrizó en la cara de Valeria. No te adopté para que hicieras daño a mi hijo. La voz de Carmen
era fría. Mamá, lo siento, me equivoqué. Valeria se arrodilló de inmediato. De repente, mi móvil vibró. Habían llegado los resultados de la investigación sobre mi agresión. Cogí un taxi hasta la comisaría. El inspector a cargo de mi caso me comunicó los resultados. Hubo 4 personas que me atacaron. Los mismos 4 jóvenes de pelo de colores. Por sus declaraciones, supe que habían sido instigados por Valeria para pegarme. Les había prometido dinero, y ellos, por si acaso, habían grabado la conversación como garantía. Le expliqué sinceramente la relación entre Valeria, Marcos y yo. Inspector, ¿cuándo piensan ir a buscar a Valeria? Parece que estaremos allí pronto. ¿Eh? ¿Tan pronto? Me sorprendió un poco. El inspector sonrió, pero no dijo nada. Un poco más de 10 minutos después, Valeria llegó con Marcos siguiéndola. Sofía, otra vez tú estás detrás de esto. En este punto, la cara de Marcos estaba hinchada como la de un cerdo. Pero eso no le impidió regañarme. No pude contener la risa. Marcos, ¿quién te ha pegado? Pregunté, fingiendo no saber. Solo entonces Marcos se acordó de su cara y bajó la cabeza apresuradamente. No es asunto tuyo. Señor policía, ¿qué hizo mal mi hermana pequeña? Marcos se sentó junto a Valeria, cogiéndole la mano para darle fuerzas. ¿Qué hizo mal? Dijo el inspector con severidad. Está acusada de organizar una pelea. Imposible, replicó Marcos instintivamente. Mi hermana no es ese tipo de persona. Si es ese tipo de persona o no, no lo decides tú con unas pocas palabras. Inspector sacó inmediatamente la declaración, la grabación de audio y las imágenes de vigilancia. La cara de Valeria se puso pálida como la cera en el momento en que vio las pruebas. Tengo que decir que Valeria se equivocó de persona al meterse conmigo. Los jóvenes que contrató no eran leales, solo inteligentes a su manera. Después de verlo todo, Marcos miró a Valeria con incredulidad. Valeria, tú hiciste todo esto. Hermano, es que no soportaba ver cómo Sofía te trataba. Eres su novio y mejoraste tus notas por ti mismo. Y sin embargo, por su culpa, te convertiste en el mantenido del que todos hablan. Hermano, no podía seguir viendo esto. Los ojos de Valeria estaban enrojecidos, con las lágrimas a punto de caer. La escena era suficiente para conmover a cualquiera. Marcos se vio aún más afectado. La atrajo hacia sus brazos para consolarla. Valeria, no es tu culpa. Lo hiciste todo por mí. El inspector frunció el ceño con dolor de cabeza al ver la escena. Este no es el momento para que os consoléis mutuamente. Sí, habéis hecho algo mal. Debéis ser castigados. Sofía, ¿cuánto quieres a cambio? ¿De un acuerdo? Marcos me miró. Sonreí débilmente. Eso es fácil de discutir. Ella será responsable de mis gastos médicos y una compensación por los daños. ¿De acuerdo? La familia de Marcos era rica, así que no le faltaba dinero. Al ver esto, el inspector se levantó y nos dejó para que lo discutiéramos. 10 minutos después, mirando el saldo en mi móvil, firmé felizmente la carta de conformidad. Valeria, espero que no te pillen la próxima vez que hagas algo malo. Valeria me miró con resentimiento y susurró. Sofía, ya verás. Estaba de demasiado buen humor para molestarme con ella. Me pregunté si Carmen sabía que Marcos había venido a limpiar el desastre de Valeria. Al pensar en eso, saqué inmediatamente mi móvil y empecé a teclear furiosamente. Desde que me asfixiaron hasta la muerte en mi vida anterior, he quedado traumatizada. Cada noche, antes de ir a la cama, compruebo las puertas y ventanas. Y guardo un cuchillo de fruta bajo la almohada. Guardo herramientas de supervivencia en el cajón y atranco la puerta con una mesa. En mitad de la noche, oí como una llave se insertaba en la puerta de mi habitación. Me desperté al instante. Corrí a esconderme en el armario y abrí el número de emergencias en mi móvil. En el momento en que algo pareciera extraño, lo pulsaría. La puerta fue empujada varias veces, pero no se abría. Mientras, los golpes y la voz de Marcos
sonaban simultáneamente. Sofía, sal, sal de ahí. Lo ignoré y después de media hora, los sonidos de fuera desaparecieron. Me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar. Mis padres le decían a Marcos con servilismo: «Marcos, no te preocupes, definitivamente le daré una buena charla a Sofía cuando se despierte». ¿Por qué cerrar la puerta sin motivo? Poco después, oí cerrarse la puerta. Marcos se había ido. Mis padres volvieron a su habitación a descansar. Me senté en la cama, abrí internet y me alegré en secreto al ver el saldo en mi móvil. Pero al segundo siguiente, docenas de mensajes de Marcos llegaron. A simple vista, todos trataban de lo mismo. Valeria había intentado suicidarse de nuevo con somníferos. Marcos me culpaba de todo otra vez y vino a pedirme una explicación. No respondí a sus mensajes y lo bloqueé directamente por todos los canales. Al día siguiente, cuando me desperté y salí, vi a Marcos y a Carmen sentados en el salón y me quedé helada. Cuando mi madre me vio salir, dijo irritada: «Tenemos visitas y ni siquiera te has molestado en arreglarte». Lo siento. Acaba de despertarse, así que probablemente todavía está un poco adormilada. Mi padre salió en mi defensa. «No pasa nada». Carmen me miró con dulzura. Me hizo un gesto. «Sofía, ven a sentarte aquí con la tía», aunque odiaba a Marcos y sentía rencor hacia mis padres. Carmen me trataba bastante bien, así que me acerqué y me senté a su lado. Antes de que pudiera preguntar por qué habían venido, mi padre dijo felizmente: «Ambas partes están aquí, así que podemos discutir su matrimonio». Me quedé tan sorprendida que abrí los ojos como platos. ¿Matrimonio? ¿El mío con quién? Sofía, ¿por qué armas tanto escándalo? Mi madre me lanzó una mirada de reproche. Por supuesto, el tuyo y el de Marcos. Tía, Marcos y yo hemos roto. No nos vamos a casar, dije seriamente. Sin embargo, Carmen parecía completamente ajena a mí. Reticencia. Sofía, sé que Marcos te hizo daño, pero no te preocupes. Para asegurar tu futuro, si os casáis, pondremos a tu nombre un fondo de inversión de 200.000 euros. Y por supuesto, el piso y el coche son vuestros. Cuando mis padres oyeron estas condiciones, sus ojos se iluminaron como los de un gato al ver un ratón. Genial, genial. Mi madre aceptó inmediatamente en mi nombre. Es perfectamente normal que las parejas jóvenes discutan. Tía, he dicho que no me caso con él. Aparté la mano, me levanté y grité. Al ver esto, Marcos dijo enfadado: «Sofía, ¿cómo te atreves a tratar así a mi madre? Y además, ¿cuándo rompimos? ¿Cómo? ¿Es que no lo sabía?» «Ja», dije burlonamente. «Ya os habéis cogido de la mano y abrazado. E incluso te dejó una cicatriz de mordisco. ¿De verdad crees que todo eso es solo una simple relación de hermanos?» Sofía estaba celosa. Carmen sonrió amablemente. «No te preocupes, ya he enviado a Valeria al extranjero. No afectará a tu relación con Marcos. Tía Carmen, no me voy a casar. Olvídalo». Después de decir eso, entré rápidamente en mi habitación y cerré la comera puerta con llave. Fuera, mis padres se inclinaban y se disculpaban. Me apoyé en la puerta, con las lágrimas corriendo silenciosamente por mi cara. Originalmente, había planeado irme después de que llegara la carta de admisión, pero ahora parece que no tengo más remedio que adelantar mis planes. Si sigo en casa, mis padres podrían drogarme un día y llevarme directamente a la boda. Al pensar en eso, empecé inmediatamente a hacer la maleta. Cosí mis documentos importantes en mi ropa. Tan pronto como terminé de hacer la maleta, la voz de Carmen fuera se silenció. Mi madre se acercó y pateó la puerta de mi habitación. «Mocosa desagradecida, ¿cómo te atreves a rechazar un matrimonio tan bueno? Si tiene dinero, un coche y una casa. ¿Qué más podrías querer? Te lo advierto, te casas lo quieras o no. Si te atreves a huir, te romperé las piernas». Escuchando sus palabras,
mercenarias. Sentí un dolor agudo en el corazón. Todos son padres, así que, ¿por qué los míos aman el dinero más de lo que me aman? ¿A mí? Me quedé en mi habitación hasta la noche sin salir. Afortunadamente, había preparado de antemano. Tenía alimentos como galletas y patatas fritas en la habitación para no pasar hambre. Dormí hasta la medianoche. Cuando sonó mi alarma, miré la hora, las 3 de la madrugada. A esta hora, mis padres ya se habían dormido. Es el momento perfecto para escabullirme. Sin embargo, en el momento en que intenté abrir la puerta, descubrí que el pomo había sido atado con una cuerda y no se movía. Aunque ya me había preparado mentalmente, todavía me sentí triste. Entonces fui a la ventana. Mi casa estaba en un 3er piso, así que tiré mi equipaje y bajé usando una cuerda. Después de salir corriendo de mi casa, no me atreví a quedarme en la misma ciudad. Fui directamente a la ciudad vecina donde estaba mi universidad. Allí, alquilé una habitación y empecé a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue dar clases particulares. Enseñaba matemáticas a estudiantes de secundaria, algo en lo que era buena. Ese día, estaba dando clase a mi alumno como de costumbre cuando misteriosamente sacó su móvil y me mostró una transmisión en vivo. «Profesora, esa eres tú, ¿verdad?» En la transmisión, mis padres y Marcos se hacían las víctimas. El fondo estaba cubierto de escritura roja, enumerando todas las cosas malas que había hecho. Decían que sabía que los estudiantes de ciertas carreras no podían tener cicatrices, pero para hacer que Marcos demostrara que me amaba, le dejé deliberadamente mi marca de mordisco, y que aunque mis padres estaban gravemente enfermos, me llevé el dinero de casa y me escapé. Estas dos informaciones, junto con la angustia lacrimógena de mis padres y la expresión insensible de Marcos, obtuvieron un considerable apoyo de mucha gente. Me maldijeron con rabia en internet e incluso publicaron mi dirección actual. Al ver esto, pensé en las llamadas desconocidas que había estado recibiendo estos últimos días. Al principio, pensé que alguien había publicado mi número de teléfono en uno de esos pequeños anuncios. Mirando hacia atrás ahora, esas llamadas probablemente eran de gente de internet que los defendía. «Profesora, sé que no eres ese tipo de persona». El estudiante parecía sincero. «Por eso te lo digo en secreto. No vengas a darme clase los próximos días. Sería mejor que resolvieras el problema lo antes posible». Viéndome sumida en mis pensamientos, el estudiante se apresuró a explicar: «No estoy tratando de echarte. Solo quiero que resuelvas el problema primero». «Lo sé», dije con una sonrisa forzada. «Resolveré el problema lo antes posible y volveré a darte clase pronto». Con eso, me puse la mascarilla y me fui. «Espero que tus notas me impresionen la próxima vez que nos veamos». Al volver a la casa de alquiler, vi desde lejos que habían tirado aguas residuales sucias fuera de la puerta. Al ver esto, bajé la cabeza y no entré. Esa casa ya no era segura. Afortunadamente, tenía la costumbre de llevarme las cosas importantes cuando salía. Con los ingresos de las clases del último mes y la compensación de Marcos, tengo la capacidad de soportar los riesgos. Encontré un hotel al otro lado de la ciudad y alquilé una habitación allí por un mes, ahorrando unos cientos de euros. Mirando la opinión pública en línea, supe que lo más importante que necesitaba hacer ahora era aclarar las cosas. Así que empecé a reunir pruebas. Mientras tanto, el debate público en línea continuaba extendiéndose. Mis padres se convirtieron en una sensación en las redes, ganando muchos seguidores. Empezaron a transmitir en vivo para vender productos. Marcos también aprovechó la oportunidad para crear una cuenta separada. La usaba específicamente para publicar videos presumiendo de su buen aspecto. Mucha gente comentaba debajo, discutiendo por qué su exnovia estaba siendo tan cruel y arruinando el futuro de alguien. Si alguna vez me veían, definitivamente me darían una buena reprimenda. Organicé las pruebas que había reunido. También le pedí a un abogado que conservara como prueba las grabaciones de los videos, imágenes y publicaciones, escritas en las que me calumniaban
y difundían rumores sobre mí. Cuando la controversia en línea alcanzó su punto álgido y empezaron a bajar la guardia, registré una cuenta personal. Me aseguré de que mi nombre de usuario fuera claro. Soy Sofía García. Los internautas descubrieron rápidamente mi cuenta, y mi número de seguidores creció rápidamente. Innumerables personas me enviaron mensajes privados abusivos. No les presté atención, y en su lugar empecé a subir las pruebas. Mis padres estaban transmitiendo en vivo para vender productos, y la gente los confrontaba directamente. Les preguntaban si estaban vendiendo a su hija por dinero. Estos comentarios fueron rápidamente eliminados por el asistente de la transmisión, pero cada vez más gente enviaba comentarios preguntándoles. Tantos que no podían borrarlos, todos. Mi madre se puso nerviosa e inmediatamente estalló. ¿Es la hija que críe? ¿No es justo que sea filial conmigo? La transmisión se interrumpió al segundo siguiente. Vi que algunos internautas mantenían una postura neutral, mientras que otros decían que las pruebas podrían ser falsas. En respuesta, simplemente publiqué una prueba tras otra. Cuando la carta del abogado fue entregada a mis padres y a Marcos, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sofía, no me presiones demasiado. No puedes vencerme. No había nombre, pero instintivamente reconocí que era Carmen. De hecho, la familia de Marcos era muy rica, pero nunca luchó una batalla sin estar preparada. No pasó mucho tiempo antes de que la empresa de la familia de Marcos fuera denunciada con nombre, apellidos por evasión de impuestos, y la persona que lo denunció no fue otra que Valeria. La noticia causó, inmediatamente, un gran revuelo en línea. Valeria es ambiciosa. No se contentaría con pasar toda su vida en el extranjero. Así que usé su ambición para convertirla en una espada afilada contra la familia de Marcos. Una vez que publiqué todas mis pruebas, la opinión pública en línea, que originalmente había sido desfavorable para mí, dio un giro instantáneo. Se volvió contra mis padres y la familia de Marcos. Una semana después, en el juzgado, vi a mis padres por primera vez desde que me fui de casa. Vi odio en sus ojos cuando me miraron. Sofía, desagradecida, te dimos a luz y te criamos, ¿y te atreves a demandarnos? Mi madre se abalanzó sobre mí y me abofeteó violentamente. Cuando intentó pegarme de nuevo, la policía intervino para detenerla. Mamá, papá, si de verdad me considerarais vuestra hija, ¿cómo pudisteis uniros a Marcos para hacerme daño? Se quedaron atónitos por un momento ante mi pregunta. Luego gritaron, Marcos puede darnos dinero, pero tú no eres nada. Eres una maldita carga. Si lo hubiéramos sabido, te habríamos abortado. Es mejor que no hubieras nacido. Así no podrías crecer para causarme problemas. Al oír estas palabras, no sentí nada. Cualquier vínculo que existiera entre ellos y yo ya se había agotado en mi vida anterior. Las pruebas que proporcioné fueron suficientes. Al final, se les ordenó emitir una disculpa pública y compensarme por mis pérdidas económicas. Sabía que hacerles pagar era como arrancarles el corazón, pero no tenían elección. Usaré este dinero para pagar la universidad. En cuanto a la empresa de la familia de Marcos, los resultados de la investigación salieron rápidamente. Se confirmó la evasión de impuestos. El personal relevante fue detenido para ser interrogado. La gente maldice en la cuenta de Marcos todos los días. No sé si fue porque había demasiadas denuncias, pero su cuenta fue cerrada directamente. Valeria se encargó de mi asunto y le pagué según lo acordado, pero insistí en entregarle el dinero en persona. Sin embargo, antes de ir, hice que alguien enviara anónimamente a Marcos una dirección. Cuando llegué al lugar de encuentro para el intercambio con Valeria, vi a Marcos siendo detenido por la policía, con las manos cubiertas de sangre. ¿Qué ha pasado?, le pregunté a la señora de al lado, fingiendo curiosidad. ¡Oh, qué tragedia! Es tan joven, pero quién sabe en qué estaba pensando. Entró y apuñaló a alguien con un cuchillo sin motivo aparente.
¿Qué clase de rencor podría haber? Había sangre por todas partes. A través de la ventana vi a Valeria tirada en el suelo, y una oleada de satisfacción me invadió. Cuando Marcos llegó al coche de policía, se dio la vuelta de repente. Nuestras miradas se encontraron y le dediqué una sonrisa, mi venganza. La había completado. Marcos de repente luchó, tratando de abalanzarse sobre mí, pero la policía lo contuvo. Cuando empezaron las clases en septiembre, llegué a la universidad de mis sueños, llena de la alegría de haber recibido una nueva oportunidad en la vida. Mirando el vibrante campus, mi cara rebosaba de sonrisas. Todavía tengo un largo futuro por delante.